El último mamut de la Tierra murió hace aproximadamente 4.000 años en la isla de Wrangel, una pequeña masa de tierra ubicada frente a la costa norte de Siberia en el Océano Ártico. Para poner esta línea temporal en perspectiva, las pirámides egipcias de Giza ya tenían más de 500 años cuando el último mamut dio su último aliento. Hammurabi estaba escribiendo su código legal en Babilonia. La Edad del Bronce estaba en pleno apogeo en toda Europa y Asia. La civilización humana ya era compleja, urbanizada y utilizaba la escritura. Y los mamuts todavía seguían vivos en una remota isla ártica, desconocidos para cualquier sociedad humana de aquella época, desapareciendo lentamente mientras sus poblaciones aisladas caían poco a poco por debajo del umbral genético necesario para mantenerse. Este es uno de los hechos más inquietantes de la paleontología, no porque los mamuts se extinguieran, porque eso eventualmente le sucede a la mayoría de las especies. Lo inquietante es que casi lo lograron. Sobrevivieron al final de las edades de hielo del Pleistoceno. Sobrevivieron al calentamiento climático que destruyó la mayor parte de su hábitat. Sobrevivieron a la expansión de los cazadores humanos por Eurasia y Norteamérica. Lograron mantenerse en regiones adecuadas mucho tiempo después de que la mayor parte de su especie hubiera desaparecido. Y luego, en una pequeña isla que debería haber sido su refugio, se quedaron sin tiempo. Pero este video no trata sobre cómo murieron los mamuts. Este video trata sobre qué habría pasado si no hubieran muerto. Este video es un experimento mental sobre biología evolutiva. Tomaremos el linaje de los mamuts en el momento exacto de su extinción real, e imaginaremos que la población de la isla de Wrangel tenía unos cientos de individuos más, suficiente diversidad genética para seguir siendo viable y la suficiente suerte para evitar el cuello de botella que finalmente los acabó. Preguntaremos qué habría producido la evolución de los mamuts durante los últimos 4.000 años y durante los próximos 100.000 años más allá de eso. El resultado no es lo que esperas, porque la evolución de los mamuts ya estaba en movimiento cuando la extinción la interrumpió, y la dirección hacia la que iba era muy diferente de lo que la mayoría de las personas imagina. Para entender a dónde habrían llegado los mamuts, primero debes entender de dónde vinieron. El linaje de los mamuts se separó de su pariente vivo más cercano, el elefante asiático, hace aproximadamente 6 millones de años. Estos dos linajes se separaron durante un periodo en el que el clima se estaba enfriando, mientras que los antepasados de los mamuts se desplazaban hacia ambientes más fríos y abiertos. Los antepasados de los elefantes permanecieron en regiones boscosas más cálidas. Durante los siguientes millones de años, los mamuts desarrollaron una serie de adaptaciones al frío que ningún elefante vivo posee. Un grueso pelaje de doble capa, incluyendo largos pelos protectores y un denso subpelaje. Capas de grasa subcutánea que alcanzaban hasta 10 centímetros de grosor, orejas pequeñas para minimizar la pérdida de calor, una cola corta, un conducto nasal modificado que calentaba el aire inhalado antes de llegar a los pulmones, y un cráneo alto y abovedado que albergaba enormes senos nasales que actuaban como aislamiento térmico adicional. La especie de mamut más famosa, Mammutus primigenius, es decir, el mamut lanudo, era el especialista del frío de la familia. Evolucionó hace aproximadamente 400.000 años y alcanzó su mayor diversidad durante la última edad de hielo, entre hace 100.000 y 20.000 años. Los mamuts lanudos vagaban por lo que hoy los científicos llaman la estepa del mamut, un gigantesco ecosistema de praderas frías que durante los periodos glaciales se extendía desde Europa occidental a través del norte de Asia hasta llegar a Norteamérica. Este ecosistema ya no existe. Sostenía una de las mayores concentraciones de grandes mamíferos en la historia del planeta. Mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes de estepa, leones cavernarios, ciervos gigantes y docenas de otras especies compartían este entorno. Hace aproximadamente 12.000 años, cuando terminaron las edades de hielo, la estepa del mamut colapsó, el clima se calentó. Los bosques avanzaron sobre las antiguas praderas. Las comunidades vegetales de las que los mamuts se habían especializado en alimentarse se retiraron hacia pequeñas regiones refugio. El ecosistema que los había sostenido a través de 2 continentes se transformó en hábitats más pequeños y fragmentados. La mayoría de las poblaciones de mamuts desaparecieron mientras sus fuentes de alimento se extinguían y sus hábitats se fragmentaban. Las últimas poblaciones continentales de mamuts lanudos murieron hace aproximadamente 10.000 años. La isla de Wrangel, aislada del continente por el aumento del nivel del mar y lo suficientemente grande como para sostener una pequeña población, se convirtió en el último refugio. Ahora bien, aquí está la parte que la mayoría de la gente no sabe sobre los mamuts de la isla de Wrangel. Ellos ya estaban evolucionando rápidamente. Los estudios genéticos realizados sobre restos conservados de mamuts de la isla de Wrangel mostraron que esta población aislada había pasado por importantes cambios genómicos durante sus 6.000 años de aislamiento. Algunos de estos cambios eran adaptaciones beneficiosas al entorno insular. Otros eran mutaciones dañinas que se acumulaban porque la población era demasiado pequeña para eliminarlas mediante selección natural.
Este proceso se llama colapso genómico y fue lo que finalmente acabó con la población de la isla de Wrangel. No tenían suficiente diversidad genética para eliminar las mutaciones dañinas cuando aparecían, pero la población también estaba reduciendo su tamaño corporal. Esta es una respuesta evolutiva bien documentada a la vida en islas, conocida como enanismo insular. Los mamuts de la isla de Wrangel ya eran notablemente más pequeños que los mamuts lanudos continentales en el momento de su extinción. Su tamaño corporal había disminuido aproximadamente un 30% durante los 6.000 años de aislamiento en la isla. Sus dientes también estaban comenzando a cambiar. Las proporciones de sus cráneos habían cambiado. Ya no eran exactamente mamuts lanudos. Se estaban convirtiendo en una nueva especie diferente de sus antepasados continentales, adaptada a las condiciones especiales de su hogar insular. Si hubieran sobrevivido, el proceso de especiación habría continuado. En unos pocos miles de años más, se habrían convertido en una nueva especie reconocible de mamut enano. En decenas de miles de años, se habrían diferenciado tanto que serían considerados un género separado. El enanismo insular en los elefantes no es un proceso hipotético. Esto ocurrió múltiples veces durante el Pleistoceno. Especies de elefantes enanos evolucionaron en islas a lo largo del Mediterráneo, en las islas del Canal de California y en Indonesia. Algunas de estas especies se redujeron hasta alcanzar el tamaño de un gran cerdo en escalas evolutivas de entre 100.000 y 500.000 años. Se encontraron restos esqueléticos de elefantes enanos de solo 1 metro de altura en regiones insulares del Mediterráneo. Los mamuts de la isla de Wrangel también iban por ese camino. Si hubieran sobrevivido otros 100.000 años, habrían seguido reduciéndose, habrían seguido desarrollando adaptaciones exclusivas de la isla, y muy probablemente se habrían transformado en algo parecido a un pequeño elefante lanudo del tamaño de un ciervo moderno o de un caballo pequeño. Esa es la respuesta aburrida a la pregunta de en qué se habrían convertido los mamuts. Se habrían hecho más pequeños, se habrían especializado, se habrían convertido en una especie endémica insular oscura, de la que la mayoría de la gente nunca habría oído siquiera el nombre. Pero este es solo uno de los posibles resultados, y el menos interesante. La pregunta más interesante es esta: ¿qué habría pasado si los mamuts no hubieran quedado limitados a la isla de Wrangel? ¿Qué habría pasado si múltiples poblaciones continentales euroasiáticas hubieran sobrevivido a la transición climática al final del Pleistoceno? ¿Qué habría pasado si el linaje de los mamuts hubiera podido adaptarse al mundo en calentamiento, en lugar de retirarse hacia un único y pequeño refugio que finalmente fracasó? Esto requiere que pensemos en la biología de los mamuts de una manera diferente. La visión tradicional es que los mamuts eran especialistas adaptados al frío, incapaces de sobrevivir en climas cálidos. Esa visión es parcialmente correcta, pero simplifica demasiado la situación. Los mamuts vivieron en una gama muy amplia de entornos a lo largo de su historia evolutiva. El mamut colombino, Mamutus columbi, vivía en gran parte de Norteamérica en entornos templados e incluso subtropicales. Tenía menos pelaje que el mamut lanudo, podía tolerar temperaturas más cálidas. Vivía junto a especies como perezosos gigantes y armadillos gigantes en ambientes que no se parecían en absoluto a la estepa del mamut. Los mamuts colombinos habitaban regiones que hoy son California, Texas y México. No eran especialistas del frío. Eran los primos de clima cálido del mamut lanudo, y también estaban perfectamente adaptados a ambientes mucho más cálidos que el Ártico hasta que desaparecieron hace aproximadamente 10.000 años. Esto nos dice algo importante. Los mamuts como género eran extremadamente adaptables. La especialización al frío de los mamuts lanudos era una característica desarrollada posteriormente, no el estado ancestral. Este linaje tenía la capacidad de producir poblaciones adaptadas a una gama climática muy amplia. Si las poblaciones euroasiáticas hubieran sobrevivido, habrían seguido el mismo camino que siguieron los elefantes de África y Asia. Se habrían adaptado al clima en calentamiento cambiando sus hábitats, modificando su fisiología y adaptando su comportamiento. En particular, el mamut lanudo podría haber perdido gran parte de su pelaje durante miles de años a medida que el clima se calentaba. La capa de grasa se habría adelgazado. Las estructuras sinusales se habrían simplificado. Las orejas se habrían hecho más grandes. El linaje habría conservado características distintivas de los mamuts, como la curvatura espiral de los colmillos y el característico cráneo alto y abovedado, mientras se transformaba en algo que se parecería mucho más a los elefantes modernos. Con otros 50.000 años de evolución, los descendientes post-mamuts se habrían expandido por el norte de Eurasia en múltiples formas. Una especie forestal adaptada a los bosques templados que reemplazaron a la estepa del mamut. Una especie semiacuática que aprovecharía los entornos de ríos y humedales, de manera similar a cómo algunos elefantes modernos en África se especializan en pantanos estacionales.
Una especie montañosa viviendo en el Cáucaso, los montes Urales y las estribaciones del Himalaya, conservando más tolerancia al frío que sus parientes de tierras bajas. Una especie de pradera compitiendo con caballos y especies de bovida en las estepas de Asia Central. La especie forestal sería la más exitosa. Después de la era glacial, los bosques se expandieron rápidamente por toda Eurasia, y estos habrían sostenido grandes poblaciones de elefantes postmamuts, tal como hoy sostienen a los elefantes asiáticos modernos. Estos descendientes serían más pequeños que sus antepasados mamuts lanudos, porque los elefantes forestales tienden a ser más pequeños que los elefantes de campo abierto. Perderían su grueso pelaje. Desarrollarían colmillos más cortos y rectos, más adecuados para desplazarse entre vegetación densa. Sus orejas crecerían. Esencialmente, se transformarían en versiones europeas de los elefantes asiáticos modernos, ocupando el papel que los elefantes desempeñaban en los ecosistemas europeos antes de desaparecer. Ahora piensa en lo que esto realmente habría significado para la historia humana si hubiera sucedido de verdad. Si los mamuts no se hubieran extinguido, cada civilización humana avanzada que surgiera en Eurasia se habría encontrado con ellos. Los romanos conocerían a los elefantes no solo como animales exóticos provenientes de África e India, sino también como parte de la fauna local de los bosques de Germania y la Galia. Los mongoles los habrían cazado a través de las estepas. Los emperadores chinos los habrían utilizado en sus colecciones reales de animales. Los zares rusos los habrían visto como presas imperiales de caza. El papel cultural e histórico de los elefantes en Eurasia habría sido completamente diferente. También es posible que una o más poblaciones hubieran sido domesticadas. Los elefantes asiáticos han sido domesticados o más precisamente capturados y entrenados durante al menos 4000 años en el sur y sudeste de Asia. El perfil de comportamiento de los elefantes asiáticos los hace adecuados para trabajar con humanos. Los mamuts probablemente tenían perfiles de comportamiento similares a los de sus parientes elefantes. No hay ninguna razón por la cual una especie post-mamut adaptada a los bosques de Eurasia no pudiera haber sido domesticable de manera similar. Las civilizaciones de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro en Europa podrían haber utilizado a los descendientes de los mamuts para trabajos pesados, fines militares y transporte, de una manera muy similar a cómo las civilizaciones asiáticas utilizaron a los elefantes. La historia de la guerra, la agricultura y el comercio en Europa habría incluido elefantes como elementos centrales en lugar de simples curiosidades exóticas. Las consecuencias van aún más lejos. Si los descendientes de los mamuts existieran hoy como fauna nativa en Eurasia, todo el debate sobre conservación sería diferente. Habría una tercera gran especie de proboscidio junto a las especies africanas y asiáticas. La diversidad genética dentro de la familia de los elefantes sería mayor. Los esfuerzos de conservación podrían avanzar sobre 3 linajes en lugar de 2. Los programas de reproducción en cautiverio tendrían recursos genéticos adicionales con los cuales trabajar y el papel ecológico de los grandes herbívoros en los ecosistemas del norte de Eurasia sería ocupado por un animal realmente adecuado para ello, en lugar de especies sustitutas más pequeñas. Ahora llegamos a la parte especulativa. Hemos establecido que los descendientes de los mamuts se volverían más pequeños en las islas, se transformarían en elefantes forestales en el continente y potencialmente serían domesticados por las civilizaciones humanas. ¿Qué ocurriría si llevamos este experimento mental 100.000 años más allá del presente? La respuesta depende de lo que los humanos hagan con ellos. Si las especies postmamuts permanecen salvajes y sin manejo, continuarían evolucionando de acuerdo con las presiones ecológicas impuestas por sus entornos. La especie forestal de Europa probablemente enfrentaría una continua fragmentación del hábitat debido a la actividad humana. En unos pocos miles de años, las poblaciones quedarían aisladas en reservas naturales y parques nacionales. El intercambio genético entre poblaciones disminuiría. Surgirían subespecies basadas en el aislamiento regional. La diversidad dentro del linaje aumentaría, incluso aunque el número total estuviera disminuyendo. Si las especies postmamuts fueran domesticadas y criadas a gran escala, el linaje se transformaría de diferentes maneras. La cría selectiva produciría variedades especializadas para distintos propósitos humanos. Elefantes de guerra, elefantes para transportar troncos, elefantes ceremoniales. Eventualmente, a medida que las máquinas reemplazaran el trabajo animal, la mayoría de estas variedades de trabajo desaparecerían y quedarían menos linajes destinados a propósitos culturales y ecológicos. Al llegar al presente en esta línea temporal alternativa, los elefantes postmamuts existirían en zoológicos de todo el mundo, en reservas de conservación a lo largo de Europa y Asia, y en pequeñas poblaciones salvajes en los hábitats más remotos que aún quedaran.
Si continuamos otros 100.000 años hacia el futuro, el linaje de los mamuts en esta línea temporal alternativa enfrentaría los mismos desafíos que enfrenta toda la megafauna: cambio climático, pérdida de hábitat y competencia con otras especies. El linaje podría fragmentarse aún más hacia poblaciones más pequeñas. Nuevas especies adaptadas al frío podrían surgir a medida que regresaran futuras edades de hielo. Las especies adaptadas a climas tropicales podrían expandirse hacia África y eventualmente competir o hibridarse con las especies de elefantes africanos. La posibilidad más fascinante es qué ocurriría si los descendientes de los mamuts y los elefantes africanos volvieran a encontrarse después de 6 millones de años de evolución independiente. Ambos linajes todavía son genéticamente compatibles hasta el punto de que la hibridación sería teóricamente posible. Los elefantes asiáticos y los elefantes africanos han producido híbridos en cautiverio, aunque solo un individuo nacido de esa combinación sobrevivió hasta la adultez, y ese individuo era estéril. Los descendientes de los mamuts enfrentarían barreras similares, pero si ocurriera reproducción cruzada a cualquier escala a lo largo del tiempo evolutivo, podrían surgir nuevos linajes híbridos que combinarían rasgos de ambos grupos ancestrales. Eso es en lo que finalmente se habrían convertido los mamuts si nunca se hubieran extinguido. Se habrían transformado en elefantes forestales en Eurasia. Habrían sido domesticados por las civilizaciones de la Edad del Bronce. Se integrarían en la historia humana como animales de trabajo, animales de guerra y símbolos culturales. Continuarían evolucionando hacia múltiples especies regionales. Enfrentarían las mismas presiones de conservación que enfrentan los elefantes modernos. Y en la línea temporal más lejana del futuro, podrían reencontrarse con sus primos africanos y producir linajes híbridos que volverían a combinar características separadas durante millones de años. El mamut con el que se encontrarían los humanos de hace 4.000 años, si la población de la isla de Wankel hubiera sobrevivido, no sería el mamut lanudo del Pleistoceno. Sería una especie de elefante adaptada a las islas, más pequeña y menos peluda, diferente a cualquier cosa viva hoy en día. En decenas de miles de años se transformaría aún más. En cientos de miles de años se expandiría hacia múltiples formas adaptadas a diferentes entornos. El mamut nunca permanecería como la icónica bestia peluda de la era glacial. La evolución no preserva formas estéticas, convierte todo lo que existe en aquello que el entorno actual recompensa. Los mamuts no se extinguieron porque fueran un fracaso, se extinguieron porque justo en el momento en que sus hábitats adecuados desaparecían, sus poblaciones refugio cayeron por debajo de los umbrales sostenibles. Con una geografía ligeramente diferente, un poco más de diversidad genética o una sincronización un poco menos desafortunada, todavía estarían aquí hoy. No se parecerían a los mamuts que conocemos por las pinturas rupestres y los restos congelados. Se parecerían a elefantes, elefantes diferentes, elefantes europeos y del norte de Asia, en cuyos colmillos curvos y formas de cráneo aún podrían verse rastros de sus ancestros mamuts. Serían una parte ordinaria del mundo. La parte más extraña de este experimento mental es darse cuenta de que la pérdida de los mamuts no fue un evento profundo y antiguo. Ocurrió recientemente. Sucedió durante los primeros periodos de la civilización humana. El mundo sin mamuts es el mundo que construimos sobre su ausencia. El mundo en el que los mamuts todavía existieran sería un mundo completamente diferente. Diferentes mitos, diferentes industrias, diferentes ecosistemas, diferentes relaciones entre los humanos y los grandes animales. Todo eso se perdió porque una pequeña población insular no pudo resistir unos pocos miles de años más.